Mi familia me robó el fondo para mi universidad para construir su imperio de restaurantes, así que los hice pagar cada centavo con intereses. Tenía 18 años cuando mi tío Adrián vino a verme con la propuesta. Solo lo necesito 6 meses, mija, como mucho. El restaurante va a despegar y te devolveré todo. Más intereses. Mi abuela me había dejado $2,000 de pesos, 2 millones de pesos específicamente para mi educación. Estaba en mi cuenta, pero necesitaba la firma de mis papás para acceder a él hasta que cumpliera 21. Me convencieron de que era una inversión en el futuro de la familia. Puedes tomarte un año sabático, dijo mi madre. Para el próximo otoño, tendrás suficiente para cualquier universidad que quieras. El restaurante abrió 8 meses después. La cocina de Adrián. Mi padre manejaba la contabilidad, mi madre a los proveedores, mi hermano mayor, Nico, se convirtió en el chef principal. Usaron cada centavo de mi dinero para el equipo, la renovación y el alquiler del primer año. Yo también trabajaba allí, de mesera por el salario mínimo, mientras me prometían que las ganancias llegarían pronto. Eso fue hace 4 años. El restaurante ahora tiene 3 sucursales. Manejan coches de lujo, compraron casas nuevas, toman vacaciones en Europa. La semana pasada les pedí mi dinero de vuelta para finalmente empezar la universidad. ¿Qué dinero?, dijo Adrián sin levantar la vista de su laptop. Mi fondo universitario. Los 2 millones de pesos que te presté. Eso no fue un préstamo. Fue una inversión familiar. Pero dijiste que me lo devolverías con intereses. ¿Lo tienes por escrito?, preguntó mi madre, examinando sus uñas recién pintadas. Eres mi madre. No pensé que necesitara un contrato. Bueno, se te hubiera ocurrido, mija, dijo Nico. Además, has estado recibiendo tu sueldo. Sueldos de salario mínimo, mientras ustedes se llevan salarios de lujo con mi inversión. Nuestra inversión, corrigió mi papá. Todos construimos este negocio. Con mi dinero. Que diste por tu voluntad, dijo Adrián. Tenía 18 años. Se suponía que debían protegerme, no robarme. Nadie robó nada, dijo mi madre. Eres parte de esta familia, y el negocio es la familia. Deja de ser egoísta. ¿Egoísta? Quiero ir a la universidad. Quiero la educación que mi abuela quería que tuviera. La universidad está sobrevalorada, dijo Nico. Mírame, sin título, y dirijo 3 cocinas. Con mi dinero. ¿Nuestro dinero?, dijeron todos juntos como si lo hubieran ensayado. Me quedé allí, mirándolos con sus ropas de diseñador, en la oficina de Adrián con sus muebles de piel y vistas a la ciudad, todo comprado con el regalo de mi abuela para mí. Necesito ese dinero, dije. Lástima, dijo Adrián. Está atado al negocio. No podemos liquidar activos solo porque quieres jugar a la estudiante. Entonces págame de sus ganancias. Las ganancias se reinvierten en la expansión. Estamos abriendo una 4ª sucursal, usando mi inversión inicial como palanca. Usando nuestros recursos colectivos, dijo mi padre. Todos se sonrieron entre ellos. Creían que habían ganado, como si hubieran planeado esta respuesta durante años. Lo que no sabían es que llevaba 6 meses saliendo con alguien. Mateo, un abogado especializado en derecho corporativo. Nunca lo había mencionado porque sabía que se burlarían de mí, dirían que no era de mi nivel. Mateo había estado escuchando mis historias sobre el restaurante, tomando notas, enojándose cada vez más. El testamento de tu abuela, dijo esa noche. ¿Tienes una copia? La tenía. Escondida en mi departamento donde no pudieran encontrarla. Lo leímos juntos. Mira esta cláusula, dijo Mateo, señalando el lenguaje específico. El dinero debía mantenerse en un fideicomiso exclusivamente para tu educación. Tus padres eran los fideicomisarios, no los beneficiarios. No tenían derecho a tocarlo para ningún otro propósito. ¿Y eso qué? Y eso que violaron su deber fiduciario. Eso es fraude. Fraude criminal. Pero yo acepté darles el dinero. Dirán que consentí. Tenías 18 años. Ellos eran tus fideicomisarios. Tenían la obligación legal de proteger tus intereses, no de convencerte de financiar su negocio. El consentimiento obtenido a través del abuso de confianza no es un consentimiento válido. ¿Podemos probarlo? Mateo sonrió. ¿El restaurante tiene inversionistas? 2. Socios silenciosos que entraron el año pasado. Perfecto. Habrán hecho una auditoría. Estados financieros que muestren las fuentes de capital inicial, registros bancarios, todo, lo cual incluiría mi dinero. Exacto. Y si esos estados muestran tu fondo de educación como un préstamo o inversión, es prueba de que sabían que era tu dinero. No pueden decirles a los inversionistas que fue un regalo mientras a ti te dicen que era dinero familiar. Tomó 3 semanas. Mateo presentó una demanda por abuso de confianza y fraude, y envió notificaciones a los inversionistas del restaurante sobre un posible fraude en los documentos de fundación. Los inversionistas entraron en pánico. Amenazaron con retirar su dinero si había complicaciones legales. Adrián me llamó gritando. Estás destruyendo todo lo que construimos. Su voz se hizo más fuerte, más furiosa, llamándome malagradecida, egoísta y traidora de la familia. Puse el teléfono en altavoz para que Mateo pudiera oír. Adrián siguió, diciendo que estaba arruinando todo por lo que habían trabajado, que debería darme vergüenza. Mateo me apretó el hombro. Tomé aire y hablé por encima de los gritos de Adrián. Los inversionistas merecían saber de dónde vino el capital fundador.
Merecían saber que su socio usó dinero robado. Adrián empezó a amenazarme diciendo que me arrepentiría, que estaba cometiendo un error garrafal. Mateo extendió la mano y colgó la llamada. Me temblaba la mano al bajar el teléfono. Mateo me acercó y me recosté contra él, sintiendo cómo la ira se drenaba y me dejaba cansada. Me dijo que había hecho lo correcto, que la reacción de Adrián probaba que sabía exactamente lo que había hecho. Nos sentamos en mi sofá y Mateo preparó té mientras yo intentaba que mis manos dejaran de temblar. Mi teléfono sonó de nuevo 2 horas después. Número desconocido. Casi no contestó, but Mateo asintió para que lo hiciera. La voz de una mujer aguda y controlada. Victoria Sanford. Acababa de recibir un aviso legal sobre un posible fraude en los documentos fundacionales del restaurante. Quería saber si lo que Mateo afirmaba era cierto. Le dije que sí, cada palabra. Mi abuela me dejó 2 millones de pesos para la universidad. Mi familia me convenció de dejárselos usar por 6 meses. Eso fue hace 4 años y se habían negado a pagarme. La voz de Victoria se endureció. Preguntó si Adrián sabía que era mi fondo de educación cuando lo tomó. Dije que sí, que sabía perfectamente lo que era. Hubo silencio en la línea. Entonces Victoria dijo algo que me aligeró el pecho. No estaba enojada conmigo, estaba furiosa con Adrián. Él les había dicho durante sus discusiones de inversión que el capital fundador provenía de contribuciones familiares, que todos habían juntado recursos. Nunca mencionó que era el fondo universitario de una sola persona en un fideicomiso. Dijo que eso cambiaba todo sobre su auditoría. Si hubieran sabido la verdad, nunca habrían invertido. Oscar ya está llamando a nuestro abogado. Querían una reunión de emergencia mañana por la mañana. Todos debían estar allí. Adrián, mis padres, Nico, yo y Mateo. Me dio la dirección del despacho de sus abogados en el centro y me dijo que estuviera allí a las 9. Luego colgó. Mateo y yo nos miramos. Las cosas se movían más rápido de lo que esperaba. Pasó la noche preparando documentos, imprimiendo copias del testamento de mi abuela, organizando la línea de tiempo de los eventos. Intenté cenar, pero sentía el estómago demasiado apretado. A la mañana siguiente condujimos al centro, a un edificio de cristal con coches caros en el estacionamiento. El despacho de abogados ocupaba todo el piso 15. Victoria y Oscar ya estaban allí, ambos con trajes de negocios y aspecto serio. Su abogada era una mujer de unos 50 años con el cabello gris recogido en un moño apretado. Me estrechó la mano y me dijo que la llamara licenciada Díaz. Adrián llegó 10 minutos tarde, con mis padres y Nico detrás de él. Se detuvo cuando nos vio a Mateo y a mí. Se puso rojo, pero no dijo nada. La licenciada Díaz nos dirigió a todos a una sala de conferencias con una mesa larga. Victoria, Oscar y su abogada se sentaron de un lado. Mateo y yo del otro. Adrián, mis padres y Nico tuvieron que sentarse al final, como niños regañados en la dirección. La licenciada Díaz comenzó la reunión declarando que sus clientes tenían preocupaciones sobre la tergiversación de las fuentes de capital en los documentos fundacionales. Victoria intervino antes de que la licenciada pudiera continuar. Miró directamente a Adrián y preguntó de dónde habían salido los $2,000 de pesos iniciales. Adrián carraspeó y dijo que era una inversión familiar, que todos contribuyeron. Victoria entrecerró los ojos. Le pidió que fuera específico sobre quién contribuyó y qué cantidades. Adrián tropezó con sus palabras. Dijo que era complicado, que diferentes miembros de la familia pusieron diferentes cantidades en diferentes momentos. Oscar se inclinó hacia adelante y preguntó si algo de esos $2,000 provenía de un fondo fiduciario. Adrián se puso pálido. Mi padre empezó a hablar, pero Mateo lo interrumpió. Deslizó una copia del testamento de mi abuela sobre la mesa, con la sección sobre el fideicomiso educativo resaltada. Explicó que mis padres eran fideicomisarios, no beneficiarios, que el dinero estaba legalmente protegido solo para mi educación. La licenciada Díaz tomó el testamento y lo leyó con atención. Miró a Adrián y dijo que esto era un claro abuso de confianza. El dinero nunca debió tocarse para fines comerciales. Mi padre intentó argumentar que yo acepté invertir el dinero, que di mi consentimiento verbal. Mateo no perdió el ritmo. Explicó que el consentimiento obtenido a través del abuso de confianza por parte de los tutores legales no era un consentimiento válido, que mis padres tenían la obligación legal de proteger mis intereses, no de convencerme de financiar su negocio, que yo tenía 18 años y confiaba en que me guiaran correctamente. La licenciada Díaz asentía con todo lo que Mateo decía. Mi madre estaba sentada allí, mirando sus manos. No me miró ni una sola vez durante toda la reunión. Nico no dejaba de moverse en su silla como si quisiera irse. El abogado de Adrián, un hombre delgado con un traje barato que había estado callado hasta ahora, intentó argumentar que esto era un asunto familiar que debía resolverse en privado. Victoria lo calló de inmediato. Dijo que dejó de ser privado cuando Adrián usó capital potencialmente fraudulento para solicitar su inversión, que si los documentos fundacionales se basaban en fondos tergiversados, toda su inversión estaba en riesgo. Oscar habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero fría. Dijo que tenían un ultimátum simple para Adrián: arreglar esto conmigo de inmediato, pagarme la cantidad total más intereses, o retirarían su inversión de las 3 sucursales y posiblemente se unirían a mi demanda. El rostro de Adrián pasó de rojo a blanco. Abrió la boca, pero no salió nada. Mi padre se llevó las manos a la cara.
El capital de Victoria y Oscar estaba financiando la expansión a la cuarta sucursal. Sin él, Adrián no podría crecer. Puede que ni siquiera pudiera mantener la tercera sucursal funcionando. La licenciada Díaz preguntó si Adrián necesitaba tiempo para discutir esto con su abogado. Adrián asintió lentamente. Victoria se levantó y dijo que le darían hasta el final del día hábil para responder. Luego ella y Oscar salieron. La licenciada Díaz los siguió. Mateo y yo nos fuimos justo después. No miré atrás. A mi familia sentada allí en esa mesa. Esa tarde mi teléfono sonó. El número de Adrián. Casi contesto, pero Mateo me detuvo. Dijo que Adrián intentaría presionarme para reunirnos a solas. Intentaría manipularme como lo había hecho hace 4 años. Efectivamente, Adrián dejó un correo de voz. Su voz era diferente ahora. Más suave, casi suplicante. Dijo que quería arreglar algo. Solo nosotros dos. Que la familia no debería involucrar abogados. Que podíamos resolver esto con un café. Mateo escuchó el mensaje y negó con la cabeza. Me dijo que no me reuniera con Adrián sin él presente y sin ninguna oferta por escrito. Que cualquier cosa que Adrián dijera en privado sería negable después. Le respondí a Adrián por mensaje desde el teléfono de Mateo. Dije que cualquier oferta de acuerdo debía llegar a través de mi abogado. Adrián intentó llamar 3 veces más esa noche. No contesté. 2 días después llegó una carta formal del abogado de Adrián. Oferta de acuerdo. Pagarían los $2,000 de pesos en cuotas durante 5 años. 3% de interés. Mateo lo leyó y de hecho se rió. Me mostró los números. Después de 5 años con un 3% de interés, obtendría unos $2,300 pesos. Mientras tanto, el negocio del restaurante había crecido más del 300% en 4 años. Mi inversión inicial valdría más cerca de $4,000 de pesos si se calculaba por el crecimiento real del negocio. Mateo dijo que la oferta era insultante, que cualquier tribunal lo vería como una negociación de mala fe. Me preguntó si quería contraofertar o simplemente proceder con la demanda. Lo pensé durante quizás 10 segundos. Luego le dije que contraofertara. Quería el monto total más intereses calculados a la tasa de crecimiento real del negocio. $4,000 de pesos. Mateo redactó la respuesta y la envió esa tarde. Adrián llamó a mis padres. Lo sé porque mi padre me llamó 2 horas después. Le temblaba la voz. Dijo que Adrián estaba furioso, que yo estaba siendo codiciosa y poco razonable, que la familia se estaba desmoronando por mi culpa. Le pregunté a mi padre si recordaba haberme dicho que el negocio era la familia. Se quedó callado. Dije que si el negocio era la familia, entonces la familia me debía $4,000 de pesos. Me colgó. Mi madre lo intentó después. Envió mensaje tras mensaje diciendo que estaba destrozando a todos. Que pensara en el futuro de Nico, en los empleados que perderían sus trabajos si el negocio fracasaba. No respondí. Mateo me dijo que intentaban hacerme sentir culpable por exigir lo que era legalmente mío, que esto era manipulación clásica. 3 días después de rechazar la oferta de Adrián, alguien llamó a la puerta de mi departamento a las 8 de la mañana. Miré por la mirilla y vi a mi madre. Tenía los ojos rojos e hinchados. Estaba llorando. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Inmediatamente comenzó a rogar. Por favor, mija, acepta la oferta de Adrián. Por favor, detén la demanda. La familia está destruida. ¿No ves lo que estás haciendo? Me quedé allí en el umbral mirándola. Esta mujer que se suponía debía protegerme, que me convenció de renunciar a mi futuro, que se sentó en esa reunión y ni siquiera me miró. Le dije que ella destruyó a esta familia hace 4 años cuando ayudó a robar mi futuro, cuando eligió el restaurante de Adrián sobre la educación de su propia hija, cuando dejó que él tomara el dinero que mi abuela dejó específicamente para mí. Empezó a llorar más fuerte. Dijo que no sabía que terminaría así. Le dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que ella tomó su decisión. Ahora tenía que vivir con ella. Intentó tomar mi mano, pero retrocedí. Le dije que se fuera. Se quedó allí otro minuto, llorando, tratando de encontrar palabras. Luego se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta y puse el seguro. Volví a la cama. Mateo seguía dormido. Me acosté a su lado y no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, solo cansancio. Tan cansada de luchar contra la gente que se suponía debía amarme. A la mañana siguiente, Mateo comenzó el papeleo. Presentó 3 demandas separadas contra Adrián, mis padres y Nico. Abuso de confianza, fraude y enriquecimiento ilícito. Los documentos tenían 40 páginas con anexos que mostraban el testamento de mi abuela, el lenguaje del fideicomiso y los registros bancarios de cuando tomaron mi dinero. Mateo envió copias al abogado de Adrián y al de Victoria y Oscar. Victoria llamó a su abogada el mismo día. Le dijo que exigiera una auditoría completa de las finanzas del restaurante desde su fundación. El abogado de Adrián intentó oponerse de inmediato. Presentó mociones pidiendo prórrogas. Le temblaba la voz. Dijo que Adrián estaba furioso, que yo estaba siendo codiciosa y poco razonable, que la familia se estaba desmoronando por mi culpa. Le pregunté a mi padre si recordaba haberme dicho que el negocio era la familia. Se quedó callado. Dije que si el negocio era la familia, entonces la familia me debía $4,000 de pesos. Me colgó. Mi madre lo intentó después. Envió mensaje tras mensaje diciendo que estaba destrozando a todos. Nico empezó a gritar antes de que pudiera decir nada.
Me llamó vengativa y egoísta. Dijo que estaba tratando de destruir todo lo que él había construido. Su rostro estaba tan tenso de ira que apenas lo reconocí. Esperé a que dejara de respirar. Luego le dije que lo había construido con mi dinero robado. Comenzó a gritar de nuevo sobre la lealtad familiar y cómo estaba destrozando a todos. Colgué. Bloqueé su número. Mateo me apretó la mano y volvió a revisar documentos. La contadora forense que contrató se llamaba Judith. Tenía unos 50 años y usaba lentes para leer con una cadena. Y revisó cada página de los registros comerciales de Adrián como si estuviera cazando algo específico. Le tomó 6 días. Luego llamó a Mateo con sus hallazgos. Adrián había listado mis $2,000 de pesos como un préstamo familiar en los documentos originales de formación del negocio. Allí mismo, en blanco y negro. Los papeles que mostró a los bancos e inversionistas lo etiquetaban claramente como dinero prestado. No un regalo. No una inversión familiar. Un préstamo que debía ser pagado. Mateo dijo que esto contradecía todo lo que Adrián afirmó en nuestra confrontación. Probaba que sabía que el dinero no era suyo para quedárselo. Judith envió copias de los documentos con las secciones relevantes resaltadas. Mateo los agregó a nuestro expediente. Dijo que esta evidencia hacía nuestro caso mucho más fuerte. Al día siguiente, Victoria me llamó directamente. No a través de abogados. Solo su celular personal al mío. Dijo que necesitaba disculparse. Que debería haber investigado mejor antes de invertir su dinero. Que si hubiera mirado más de cerca los documentos fundacionales, habría visto los problemas. Le dije que no era su culpa. Dijo que aún así se sentía responsable. Luego preguntó si podía testificar a mi favor sobre las mentiras de Adrián, sobre cómo tergiversó de dónde provenía el capital inicial. Dije que sí. Mateo redactó una declaración de testigo para que ella la revisara. La noticia corrió por el restaurante de alguna manera. Quizás uno de los miembros de la familia le dijo al personal. Quizás alguien vio los papeles legales. De cualquier manera, para el final de la semana, todos los que trabajaban en la cocina de Adrián sabían de la demanda. Fui a recoger mi último cheque de pago el viernes por la tarde. El gerente me entregó el sobre sin mirarme, pero 3 meseras me detuvieron al salir. Una de ellas era María. Había trabajado allí desde que abrió la primera sucursal. Me agarró del brazo en el estacionamiento y me dijo que siempre pensó que estaba mal cómo me trataban, que me vio trabajar por el salario mínimo mientras ellos compraban coches nuevos. Las otras 2 meseras asintieron. Dijeron que la mayoría del personal estaba de mi lado, que Adrián había estado actuando paranoico toda la semana. Les di las gracias y me fui. 2 días después, mi padre llamó. Pidió reunirse conmigo y con Mateo. Dijo que tenía algo importante que decirnos. Mateo sugirió una cafetería cerca de su oficina. Terreno neutral. Mi padre apareció viéndose 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Le temblaban las manos cuando pidió su café. Nos sentamos en un reservado de esquina y empezó a hablar. Dijo que sabía que lo que hicieron estaba mal, que lo supo hace 4 años cuando pasó. Pero Adrián lo presionó para que aceptara. Amenazó con sacarlo del negocio si no apoyaba el plan. Mi padre dijo que fue débil y miedoso, y que eligió el dinero en lugar de hacer lo correcto. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que lo sentía. Mateo le preguntó si testificaría con la verdad sobre lo que pasó. Mi padre asintió. Dijo que le diría al tribunal todo, incluso si eso significaba que Adrián lo odiaría para siempre. Mateo tomó notas y grabó la declaración de mi padre con su permiso. Entonces mi padre hizo algo que no esperaba. Se ofreció a ayudarnos a acceder a sus registros de correo electrónico, los que intercambió con Adrián, mi madre y Nico hace 4 años. Dijo que había mensajes sobre mí y el dinero, sobre qué decirme si alguna vez lo pedía de vuelta. Los ojos de Mateo se iluminaron. Dijo que esos correos electrónicos podrían ser evidencia crucial. Mi padre inició sesión en su cuenta de correo allí mismo en la cafetería. Mateo descargó todo y lo guardó en una unidad encriptada. Pasamos las siguientes 3 horas leyendo los mensajes. Había docenas de ellos. Adrián escribiendo sobre cómo estructurar el negocio para que mi dinero fuera difícil de extraer. Mi madre sugiriendo que me dijeran que era una inversión familiar si me quejaba. Nico bromeando sobre cómo yo era demasiado confiada para contraatacar. Mi padre, en su mayoría callado en las cadenas, pero sin objetar nunca. Los correos mostraban que lo planearon, que discutieron cómo manejarme cuando finalmente pidiera mi dinero de vuelta. Mateo dijo que esto hacía el fraude aún peor. Probaba la premeditación, que sabían que me estaban robando y elaboraron estrategias sobre cómo salirse con la suya. Adrián debió enterarse de la cooperación de mi padre. A la mañana siguiente, Mateo recibió un correo electrónico del abogado de Adrián. Amenazaba con contrademandarme por difamación. Afirmaba que estaba difundiendo información falsa que dañaba la reputación del restaurante. Mateo lo leyó y se rió. Llamó directamente al abogado de Adrián. Le dijo que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación, que todo lo que dije sobre que robaron mi fondo universitario era demostrablemente cierto, que si Adrián quería ir a juicio por difamación, perdería estrepitosamente y quedaría aún peor. El abogado de Adrián se quedó callado. Luego dijo que lo discutiría con su cliente. Mateo nunca volvió a oír sobre la amenaza de difamación.
Victoria y Oscar fueron los siguientes. Enviaron un aviso formal a Adrián de que se retiraban de la expansión planificada de la cuarta sucursal. Dijeron que no podían invertir más dinero mientras hubiera una demanda activa sobre fraude en los documentos fundacionales. La carta incluía a su abogado y establecía claramente que esto era para proteger su inversión. Adrián me llamó esa noche. Dejó un correo de voz. Su voz sonaba diferente, cansada, asustada. Dijo que necesitábamos hablar, que las cosas se estaban saliendo de control. Borré el mensaje sin escucharlo completo. 3 semanas antes de la fecha programada para el juicio, el abogado de Adrián envió otro correo electrónico. Este solicitaba una mediación. Dijo que su cliente quería intentar llegar a un acuerdo antes de ir a la corte. Mateo me lo reenvió con una nota. Dijo que esto significaba que sabían que perderían en el juicio, que la mediación podría hacer que me pagaran más rápido que esperar una sentencia. Pero también dijo que la decisión era mía. Podía seguir adelante con el juicio si quería que Adrián enfrentara las consecuencias públicas. O podía llegar a un acuerdo y seguir con mi vida. Lo pensé durante 2 días. Luego le dije a Mateo que aceptara la mediación. La mediación tuvo lugar 2 semanas después en una sala de conferencias en el centro, con paredes beige y una mesa larga. Adrián se sentó frente a mí con su abogado y se veía diferente a como lo recordaba. Su rostro tenía nuevas líneas alrededor de los ojos y la boca, arrugas más profundas en la frente que lo hacían parecer mayor de sus 50 años. Mateo se sentó a mi lado con su maletín abierto y documentos esparcidos frente a él. La mediadora, una mujer mayor con traje gris, explicó las reglas básicas sobre confidencialidad y negociación de buena fe. El abogado de Adrián comenzó diciendo que su cliente quería resolver este asunto de manera rápida y justa. Luego Adrián habló, su voz más baja de lo habitual, y dijo que nunca debió haber tomado mi fondo universitario. Admitió que estuvo mal usar mi dinero de educación para el restaurante. Su abogado deslizó un papel sobre la mesa mostrando su oferta. $2,000 de pesos más un 15% de interés, pagados de inmediato, totalizando $2.300. Pesos. Mateo escribió algo en su blog de notas y me lo mostró. Miré el número y pensé en los 4 años de mi vida que pasé sirviendo mesas mientras ellos compraban casas y coches. Empujé el papel de vuelta sobre la mesa y les dije que quería $3.500 de pesos. El abogado de Adrián dijo que era demasiado, que estaba siendo irrazonable. Expliqué que quería compensación por 4 años de oportunidades educativas y desarrollo profesional perdidos, además de disculpas por escrito de cada miembro de la familia que se benefició de robar mi dinero. El abogado de Adrián argumentó que los costos de oportunidad perdidos eran especulativos y no podían calcularse. Mateo abrió su maletín y sacó un informe grueso. Se lo deslizó a la mediadora y explicó que mostraba los salarios iniciales promedio de los graduados universitarios en varios campos en comparación con los graduados de preparatoria durante 4 años. Los datos demostraban cuál habría sido mi potencial de ingresos si hubiera comenzado la universidad a los 18 en lugar de a los 22. Los números eran claros y estaban respaldados por estadísticas laborales. La mediadora estudió el informe durante varios minutos, pasando páginas y tomando notas. El abogado de Adrián pidió verlo y comenzó a leer mientras Adrián estaba sentado allí mirando la mesa. La mediadora sugirió tomar un descanso para que el lado de Adrián pudiera revisar la información en privado. Los llevó a una sala de conferencias más pequeña al final del pasillo mientras Mateo y yo nos quedamos en la mesa. Puse la cabeza entre mis manos y le dije a Mateo que estaba tan cansada de luchar contra mi propia familia. Él me recordó que no estaba luchando contra ellos. Estaba luchando por mí misma, algo que ellos deberían haber hecho por mí desde el principio. Dijo que debería haber podido confiar en que me protegerían, no que me explotarían. Nos sentamos allí durante casi 2 horas esperando. Mateo revisó su teléfono y respondió correos electrónicos mientras yo miraba el informe financiero que mostraba lo que podría haber sido mi vida. La mediadora finalmente regresó y se sentó frente a nosotros. Dijo que el lado de Adrián tenía una nueva oferta. $3,000 de pesos pagados en su totalidad dentro de los 30 días. Más un reconocimiento por escrito de cada miembro de la familia de que violaron mi confianza. La mediadora enfatizó que no habría admisión de irregularidades legales, pero sí declaraciones de responsabilidad personal. Mateo preguntó si podíamos tener un momento privado para discutir. La mediadora nos dejó solos en la sala de conferencias. Mateo explicó que ir a juicio podría potencialmente darme más dinero, tal vez incluso los $3.500 completos que pedí. Pero los juicios toman meses, a veces más de 1 año, y tendría que pagar honorarios legales adicionales durante ese tiempo. Dijo que la oferta sobre la mesa me devolvería mi dinero, más una compensación significativa, en 1 mes. Pensé en comenzar la universidad en otoño, en lugar de esperar otro año mientras el juicio se prolongaba. Decidí que recuperar mi dinero y seguir adelante con mi vida valía más que exprimirles cada dólar posible a través de batallas judiciales. Le dije a Mateo que quería aceptar con un cambio. Cuando la mediadora regresó, dije que aceptaría los $3,000 si Adrián también pagaba los honorarios legales de Mateo por separado. Mateo ya había gastado $300 pesos en mi caso. El abogado de Adrián intentó negociar esa cifra a la baja, sugiriendo que dividiéramos los honorarios legales o los redujéramos a $200.
Me negué a ceder en ese punto. Me senté allí con los brazos cruzados y les dije que esos eran mis términos finales. Después de otros 30 minutos de dimes y diretes, aceptaron. La mediadora redactó el acuerdo de conciliación allí mismo, escribiéndolo en su laptop e imprimiendo copias para todos. Lo firmamos todos esa tarde. Durante la semana siguiente, los reconocimientos por escrito llegaron a mi departamento en sobres separados. El de Adrián estaba escrito a máquina en papel membretado de la empresa, frío y formal, declarando que reconocía haber usado fondos designados para mi educación sin la debida autorización. El de mi padre llegó escrito a mano en papel normal, de 3 páginas, diciendo que lo sentía de verdad y que me había fallado como padre. El de mi madre también estaba escrito a mano, pero era más corto, a la defensiva, afirmando que no se dio cuenta de lo equivocado que estaba en ese momento y que las dinámicas familiares eran complicadas. El de Nico llegó al final, impreso desde su computadora, amargo y resentido en cada palabra, diciendo que reconocía la situación pero que yo había destruido las relaciones familiares por dinero. Leí cada uno 2 veces y luego los puse en una carpeta. Archivé la carpeta en el cajón de mi escritorio sabiendo que probablemente no volvería a tener relaciones reales con la mayoría de estas personas. Mateo me acompañó a un banco diferente al otro lado de la ciudad de donde mi familia hacía sus negocios. Abrimos una nueva cuenta solo a mi nombre en una institución que nunca habían usado. El empleado del banco configuró la cuenta y me dio cheques temporales mientras esperábamos que llegaran los permanentes. 28 días después de firmar el acuerdo, inicié sesión en mi nueva cuenta bancaria en mi laptop. El saldo mostraba $3,000 de pesos. Me senté en mi sofá mirando el número en la pantalla durante mucho tiempo. Alivio mezclado con tristeza porque hicieron falta abogados y demandas y amenazas para que mi propia familia hiciera lo correcto. El dinero estaba allí porque luché por él, no porque decidieran cumplir su promesa. Transferí $300 a la cuenta de Mateo ese mismo día para reembolsarle los costos legales que había cubierto. Me llamó 1 hora después y dijo que no necesitaba pagarle, que quería ayudarme. Le dije que nuestra relación no podía basarse en que yo le debiera dinero, que necesitaba que fuéramos iguales. Se quedó callado por un momento y luego dijo que entendía. Esa noche me recogió y me llevó a cenar a un bonito restaurante del centro para celebrar. Pedimos vino y aperitivos y hablamos sobre las solicitudes para la universidad y lo que vendría después. Pasé los siguientes días sentada frente a mi laptop investigando programas de derecho empresarial en diferentes universidades del estado. Mateo me había dado una lista de escuelas con buenos programas de prederecho y abrí cada sitio web para leer sobre sus cursos y requisitos. Un programa se enfocaba en casos de fraude corporativo, otro se especializaba en derecho de familia y violaciones del deber fiduciario, y un tercero ofrecía pasantías en firmas que manejaban explotación financiera. Marqué los 3 como favoritos y comencé a leer reseñas de estudiantes y calificaciones de profesores en diferentes foros. Cuanto más aprendía sobre derecho empresarial, más sentía que era lo correcto. Podía ayudar a otras personas que habían sido víctimas de miembros de la familia que se suponía debían protegerlas. Podía entender el lenguaje legal que me había salvado y usarlo para salvar a otros. Mateo vino esa noche con comida tailandesa para llevar del lugar de la esquina, y le mostré los programas que había encontrado. Revisó cada uno y asintió, señalando qué profesores tenían buena reputación y qué escuelas tenían mejores tasas de colocación laboral después de la graduación. Se ofreció a ayudarme a escribir mis ensayos de solicitud y a revisar mis calificaciones de la preparatoria, que seguían siendo decentes a pesar de la brecha de 4 años. Pasamos 2 horas esa noche trazando un cronograma para las solicitudes, con las fechas límite resaltadas en rojo en mi calendario y los documentos requeridos listados en una hoja de cálculo. Tener un plan hacía que todo se sintiera más real, como si la universidad ya no fuera solo un sueño, sino algo que realmente estaba sucediendo. Mi teléfono sonó 3 días después mientras estaba en el supermercado comprando ingredientes para la cena. El nombre de mi padre apareció en la pantalla y lo miré fijamente por un largo momento antes de contestar. Me preguntó si podíamos vernos para tomar un café, su voz baja y cuidadosa, y acepté, pero le dije que tenía que ser en un lugar público. Acordamos una cafetería cerca de la biblioteca del centro, territorio neutral donde ninguno de los dos tenía historia. Llegué primero y ocupé una mesa junto a la ventana, pedí un café solo y observé a la gente pasar mientras esperaba. Mi padre llegó 10 minutos tarde, viéndose mayor de lo que recordaba, con canas en el pelo que no estaban allí antes y líneas alrededor de los ojos. Pidió su propio café y se sentó frente a mí, envolviendo ambas manos alrededor de la taza como si necesitara algo a qué aferrarse. Conversamos trivialidades durante quizás 2 minutos antes de que dijera que se iba a divorciar de mi madre. Las palabras salieron planas y definitivas y dejé mi taza con cuidado sobre la mesa. Explicó que no podía seguir casado con alguien que todavía defendía lo que me hicieron, que el acuerdo lo había obligado a ver todo con claridad por primera vez en años. Mi madre seguía insistiendo en que no habían hecho nada malo, que yo estaba siendo dramática y malagradecida, y él finalmente se dio cuenta de que no podía vivir con alguien que pensaba de esa manera. Asentí lentamente, procesando esta información mientras observaba su rostro en busca de signos de manipulación o culpa, pero solo parecía cansado y triste. La conversación cambió cuando mi padre comenzó a hablar de Adrián, de cómo su hermano siempre había sido controlador y manipulador, incluso cuando eran niños.
Me contó historias que nunca había oído antes sobre cómo Adrián convenció a sus padres de pagar su primer intento de restaurante cuando se suponía que mi padre recibiría ayuda con la matrícula universitaria, sobre cómo Adrián pedía dinero prestado a todos en la familia y nunca lo devolvía, siempre con excusas sobre mal momento o gastos inesperados. Sobre cómo Adrián convenció a mi padre de dejar un trabajo estable para administrar la contabilidad de la primera sucursal, prometiéndole sociedad y participación en las ganancias que nunca se materializaron. Mi padre dijo que toda esta situación con mi fondo universitario finalmente le había abierto los ojos a décadas de disfunción familiar que había estado ignorando o excusando. Se iba a mudar de la casa que compartía con mi madre, buscaría su propio departamento, comenzaría de nuevo a los 53 años. Le dije que respetaba eso, aunque no arreglaba lo que pasó ni me devolvía los 4 años que perdí. Estuvo de acuerdo y dijo que no pedía perdón, solo quería que supiera que estaba tratando de ser mejor. Terminamos nuestro café y él pagó la cuenta, y cuando salimos de la cafetería me abrazó brevemente antes de caminar hacia su coche. Me quedé en la acera viéndolo alejarse, sintiendo algo complicado que no era exactamente perdón, pero tampoco era ira. Empecé a trabajar en mis solicitudes para la universidad la semana siguiente, abriendo los formularios en línea y llenando mi información básica. Las solicitudes preguntaban sobre lagunas en mi educación, proporcionando un cuadro de texto para explicaciones, y me quedé mirando ese espacio vacío durante mucho tiempo antes de empezar a escribir. Escribí honestamente sobre cómo mi familia usó mi fondo universitario para iniciar su negocio de restaurantes, sobre esperar 4 años a que me lo devolvieran, sobre finalmente emprender acciones legales para reclamar el dinero que mi abuela dejó específicamente para mi educación. Lo mantuve fáctico y directo, sin tratar de hacerlos sonar peor de lo que eran, pero sin ocultar lo que pasó. Mateo leyó mi ensayo y dijo que era poderoso, que los comités de admisiones verían mi determinación y resiliencia en cada línea. Apliqué a las 3 universidades que había investigado, pagando las cuotas de solicitud con el dinero del acuerdo, y sintiéndome agradecida de poder pagar la matrícula sin préstamos. Cada solicitud tomó horas para completarse, requiriendo expedientes académicos, resultados de exámenes y cartas de recomendación de mis antiguos profesores de preparatoria que apenas me recordaban. Registré todo en mi hoja de cálculo, marcando los elementos a medida que los completaba y anotando las fechas de envío en mi calendario. La última solicitud se envió un martes por la tarde, y cerré mi laptop sintiéndome realizada y nerviosa al mismo tiempo. Mi teléfono vibró tarde una noche, alrededor de las 2 de la mañana, despertándome con la fuerte vibración contra mi buró. Lo agarré y vi un mensaje de texto de Nico, largo, divagante y claramente escrito mientras estaba borracho. Me llamó traidora que destruyó a la familia por dinero, dijo que era egoísta y vengativa, y que todos habrían estado bien si me hubiera quedado callada. El texto continuó durante varias pantallas, volviéndose más enojado y menos coherente a medida que avanzaba, terminando con él diciendo que nunca más sería bienvenida en las reuniones familiares. Hice capturas de pantalla de toda la conversación sin responder, luego se las mostré a Mateo a la mañana siguiente durante el desayuno. Leyó los mensajes con su cara de abogado, esa donde su expresión se volvía completamente neutral y profesional. Sugirió bloquear el número de Nico, señalando que los mensajes de texto borracho podrían escalar a llamadas telefónicas borrachas o algo peor, y que debía documentar todo en caso de que se convirtiera en un patrón. Bloqueé el número después de guardar todas las capturas de pantalla en una carpeta en mi computadora, sintiéndome aliviada de tener esa vía particular de contacto cerrada. Mateo me recordó que no le debía acceso a mí ni a Nico ni a ninguno de ellos, que cortar con miembros tóxicos de la familia era autoprotección en lugar de crueldad. Victoria me llamó 2 semanas después y me invitó a almorzar a un lugar exclusivo del centro al que nunca había ido. Me reuní con ella allí un jueves por la tarde, y ya estaba sentada en una mesa de esquina cuando llegué. Pedimos ensaladas y hablamos sobre el acuerdo de la demanda durante unos minutos antes de que ella cambiara la conversación. Me dijo que admiraba cómo había luchado por mí misma, que demasiados jóvenes dejan que sus familiares se aprovechen de ellos porque tienen miedo al conflicto o a perder relaciones. Luego me ofreció un trabajo de medio tiempo haciendo trabajo administrativo en su firma de inversiones mientras estaba en la escuela. El puesto implicaría archivar, ingresar datos, tareas básicas de investigación y preparación ocasional de reuniones con clientes, con un horario flexible que podría funcionar alrededor de mis clases. El pago era más del doble de lo que había ganado sirviendo mesas en el restaurante, y dijo que podía comenzar tan pronto como recibiera mi carta de aceptación de la universidad que eligiera. Me quedé sentada mirándola al otro lado de la mesa, esta mujer que había amenazado con retirar su inversión y obligado a mi familia a llegar a un acuerdo, ahora ofreciéndome una oportunidad real. Explicó que su firma valoraba la integridad y a las personas que se defendían a sí mismas, cualidades que yo había demostrado durante toda la batalla legal. Acepté la oferta de trabajo allí mismo, agradeciéndole varias veces mientras intentaba no sonar demasiado abrumada por la generosidad. Victoria mencionó durante el postre que ella y Oscar iban a retirar su inversión de la cocina de Adrián por completo, no solo amenazando, sino retirando su capital. Dijo que el acuerdo les había demostrado que no se podía confiar en Adrián, que alguien que le robaría a su familia definitivamente le mentiría a sus socios comerciales. El retiro significaba que la 4ª sucursal planeada definitivamente no sucedería, y las 3 sucursales existentes podrían tener dificultades sin el respaldo financiero de ellos.
Escuché esta información sin sentirme triunfante ni culpable, simplemente aceptándola como una consecuencia natural de las elecciones de todos. Victoria pagó el almuerzo y salimos juntas. Y me dijo que le enviara un correo electrónico una vez que supiera mi horario escolar para que pudiéramos coordinar mis horas de trabajo. Conduje a casa sintiendo que algo positivo finalmente había salido de esta pesadilla, como si Victoria viera un potencial en mí que mi propia familia había ignorado. Esa noche le conté a Mateo sobre la oferta de trabajo. Y él sonrió, diciendo que Victoria era inteligente al contratarme porque había demostrado que podía manejar situaciones difíciles con elegancia. Mi madre apareció en mi departamento 3 semanas después sin llamar primero, parada en el pasillo sosteniendo 2 grandes álbumes de fotos cuando abrí la puerta. Me preguntó si podía pasar, y me hice a un lado para dejarla entrar, observando cómo dejaba los álbumes en mi mesa de centro. Explicó que había traído mis fotos de la infancia porque quería recordarme que seguíamos siendo familia, que estos recuerdos importaban más que el dinero o las demandas. Tomé un álbum y hojeé páginas de fiestas de cumpleaños, cenas festivas y vacaciones familiares, viendo versiones más jóvenes de todos nosotros sonriendo a la cámara. Mi madre comenzó a hablar de lo unidos que solíamos ser, de cómo yo acudía a ella con problemas y ella siempre trataba de ayudar, de cómo se suponía que la familia debía permanecer unida a pesar de todo. Cerré el álbum y lo volví a dejar, luego la miré directamente. Le dije que la verdadera familia no se roba entre sí, que la verdadera familia protege y apoya en lugar de explotar. Le dije que estas fotos mostraban lo que pensé que éramos, pero la demanda mostró en lo que realmente nos convertimos. Ella intentó discutir, mencionando todas las veces que me habían ayudado a lo largo de los años, pero le recordé que nada de eso justificaba tomar mi fondo universitario. Le pedí que se fuera, manteniendo la puerta abierta y esperando mientras recogía los álbumes de fotos con manos temblorosas. Salió sin decir otra palabra, y cerré la puerta detrás de ella y puse el seguro. Luego me quedé en mi departamento vacío sintiéndome agotada, pero clara. La carta de aceptación llegó un miércoles a principios de marzo, un sobregrueso de mi universidad de primera elección con su sello grabado en el frente. La abrí de pie en mi cocina, sacando la carta formal que comenzaba con felicidades y detallaba mi aceptación en su programa de prederecho. La fecha de inicio estaba fijada para el semestre de otoño, solo 5 meses después, con información sobre orientación, vivienda e inscripción a cursos incluida en páginas adicionales. Leí la carta 3 veces antes de asimilarlo por completo. Luego me senté en la mesa de mi cocina y lloré. No de tristeza, sino de alivio, del tipo que surge cuando finalmente obtienes algo por lo que has estado luchando durante tanto tiempo. Esto era lo que mi abuela quería para mí cuando dejó ese dinero. Este momento exacto de sostener una carta de aceptación y saber que podía permitirme ir. Llamé a Mateo de inmediato y vino en 20 minutos, leyendo la carta él mismo y luego abrazándome mientras yo lloraba un poco más. Dijo que mi abuela estaría muy orgullosa de cómo luché por esto, de cómo me negué a dejar que nadie me lo quitara. Pedimos pizza para celebrar y pasamos la noche mirando los catálogos de cursos y planeando mi horario del primer semestre, marcando clases interesantes y resaltando los requisitos que necesitaba cumplir. Mateo y yo condujimos al cementerio ese sábado por la mañana, llevando flores para poner en la tumba de mi abuela. El cementerio estaba tranquilo, con solo unas pocas personas esparcidas entre las lápidas, y caminamos lentamente hasta su parcela cerca de un gran roble. Dejé las flores y me arrodillé junto a la tumba, pasando mis dedos sobre su nombre tallado en la piedra. Mateo se paró detrás de mí con la mano en mi hombro mientras yo le hablaba en voz alta, contándole sobre el acuerdo, la carta de aceptación y cómo luché por el regalo que me dio. Le expliqué que hicieron falta abogados y demandas y perder a la mayor parte de mi familia, pero protegí lo que ella pretendía para mi futuro. Le prometí que aprovecharía al máximo mi educación, que ayudaría a otras personas que fueran víctimas como yo, que su dinero cambiaría vidas más allá de la mía. Mateo me apretó el hombro y dijo que ella estaría orgullosa de cómo me defendí, de cómo exigí responsabilidad en lugar de aceptar sus excusas. Nos quedamos allí otros 10 minutos en silencio antes de regresar al coche, y me sentí más ligera de alguna manera, como si hubiera cumplido una promesa que ni siquiera sabía que había hecho. El sábado siguiente, mi padre apareció en mi departamento con su camioneta para ayudarme a mudarme a un lugar mejor, más cerca del campus. Cargó cajas en silencio al principio, bajando muebles por las escaleras y asegurando todo con cuerdas en la caja de la camioneta. Se veía mayor de lo que recordaba, con más canas en el pelo y líneas alrededor de los ojos que no estaban allí antes. Durante el viaje al nuevo departamento, me dijo que había estado viendo a un terapeuta 2 veces por semana para procesar todo lo que Adrián le había hecho a nuestra familia a lo largo de los años. Le pregunté qué estaba aprendiendo, y dijo que principalmente que le había tenido miedo a Adrián desde que eran niños, que su hermano mayor siempre había controlado todo a través de la intimidación y la manipulación. Descargamos la camioneta en el nuevo lugar, y mi padre me ayudó a organizar los muebles en habitaciones con luz solar real y espacio para respirar. Armó mi escritorio y librero mientras yo desempacaba cajas de la cocina, y cuando terminamos, se paró en la sala de estar mirando alrededor. Dijo que estaba orgulloso de mí por luchar cuando él no pudo, que verme enfrentar a Adrián le había dado el valor para finalmente liberarse también. Le di las gracias y pedimos pizza.
sentados en mi nuevo sofá comiendo y hablando de temas más seguros como mis próximas clases y sus planes de tomarse un tiempo libre del trabajo. Antes de irse, me abrazó fuerte y dijo que superaríamos esto juntos, que quería reconstruir nuestra relación basada en la honestidad, en lugar de las mentiras sobre las que Adrián había construido su familia. El lunes siguiente comencé mi trabajo en la firma de Victoria, llegando temprano con ropa casual de negocios que había comprado específicamente para este puesto. Victoria me dio un recorrido por la oficina y me presentó al equipo antes de mostrarme mi escritorio en un espacio de trabajo compartido con otros 2 analistas junior. Mi primera tarea consistió en revisar los estados financieros de una empresa en la que la firma estaba considerando invertir, buscando irregularidades o signos de fraude en su contabilidad. Trabajé en los documentos lentamente al principio, pero luego comencé a notar patrones en cómo categorizaban ciertos gastos que no coincidían del todo con sus ingresos reportados. Victoria pasó por mi escritorio alrededor del mediodía y le mostré lo que había encontrado, señalando las discrepancias que sugerían que podrían estar ocultando deudas o inflando sus activos. Revisó mis notas y sonrió, diciendo que mi experiencia siendo estafada aparentemente me había convertido en una experta en detectar fraudes en otros. El comentario me hizo reír porque era cierto de una manera oscura. Durante el viaje al nuevo departamento, me dijo que había estado viendo a un terapeuta 2 veces por semana para procesar todo lo que Adrián le había hecho a nuestra familia a lo largo de los años. Le pregunté qué estaba aprendiendo, y dijo que principalmente que le había tenido miedo a Adrián desde que eran niños, que su hermano mayor siempre había controlado todo a través de la intimidación y la manipulación. Sin la inversión de Victoria y Oscar y con todos los honorarios legales de nuestro caso, apenas mantenían las 3 sucursales en funcionamiento. La tercera sucursal, la más nueva que habían abierto apenas el año pasado, podría tener que cerrar en los próximos meses. Me preguntó cómo me sentía al respecto, y le dije honestamente que no celebraba su fracaso, pero tampoco lo lamentaba. Habían construido ese imperio sobre mi futuro robado, y ahora enfrentaban las consecuencias de sus elecciones. Mi padre dijo que entendía, y que Adrián lo había estado llamando constantemente rogándole dinero, pero él se había negado cada vez. Hablamos unos minutos más antes de que tuviera que volver al trabajo, pero sentí una extraña sensación de cierre al saber que el karma finalmente los estaba alcanzando. Esa noche usé parte del dinero de mi acuerdo para contratar a una terapeuta especializada en trauma familiar. Lo había estado posponiendo porque una parte de mí pensaba que debería poder manejar todo sola, pero comenzaba a darme cuenta de que necesitaba ayuda profesional para procesar la traición y reconstruir mi capacidad de confiar en la gente. Mi primera sesión fue difícil. La terapeuta me pidió que hablara sobre mi familia, y me encontré llorando a los 10 minutos, toda la ira y el dolor saliendo a borbotones mientras describía cómo me habían robado y luego me habían hecho luz de gas al respecto durante años. Ella escuchó sin juzgar y me ayudó a entender que lo que hicieron no fue solo por dinero, sino por violar la confianza fundamental que se supone que debe existir entre padres e hijos. Durante las siguientes semanas fui a terapia todos los martes por la noche, trabajando lentamente a través de las capas de daño y aprendiendo herramientas para establecer límites y protegerme. Las sesiones eran agotadoras, pero podía sentir que me ayudaban a procesar todo de una manera más saludable. Una noche, a fines de la primavera, Mateo y yo nos sentamos en mi sofá teniendo una de varias conversaciones serias que habíamos estado teniendo sobre nuestro futuro juntos. Me tomó la mano y me dijo que se había enamorado de mí mientras me veía luchar por mí misma, que ver mi fuerza y determinación le había hecho darse cuenta de que quería pasar su vida con alguien que supiera su valor. Le dije que yo también lo amaba, que su apoyo durante toda la demanda me había hecho creer que merecía un trato mejor que el que mi familia me había dado. Hablamos sobre lo que pasaría cuando comenzara la escuela, cómo equilibraríamos mis clases con su horario de trabajo, si nos mudaríamos juntos o mantendríamos lugares separados por ahora. Dijo que apoyaría lo que yo necesitara para tener éxito, que mi educación era lo primero y que estaría allí para mí en todo momento. La conversación se sintió diferente a cualquier charla de relación que hubiera tenido antes porque estaba construida sobre la honestidad y el respeto mutuo, en lugar de la obligación o el miedo. Mi padre me llamó unos días después mientras estaba de compras. Dijo que mi madre había estado preguntando por mí, que finalmente estaba empezando a entender la gravedad de lo que me habían hecho. No estaba lista para disculparse por completo todavía, pero al menos estaba reconociendo que tomar mi fondo universitario había estado mal. Le dije que apreciaba que me lo hiciera saber, pero que ya no estaba esperando su aprobación o remordimiento. Estaba avanzando con mi vida independientemente de si ella alguna vez asumía la responsabilidad real por sus acciones. Dijo que entendía y que estaba orgulloso de mí por no dejar que su disfunción me detuviera. La orientación para nuevos estudiantes llegó en una cálida mañana de agosto, y caminé por el campus rodeada de jóvenes de 18 años con sus padres tomando fotos y ayudándolos a llevar cajas a los dormitorios. A los 22 me sentía mayor que todos a mi alrededor, pero no me sentía fuera de lugar. En todo caso, me sentía más preparada para la universidad de lo que habría estado hace 4 años, porque sabía cómo luchar por lo que necesitaba y entendía el valor de la educación que estaba a punto de recibir. Los líderes de orientación nos dividieron en grupos y pasamos el día recorriendo el campus, aprendiendo sobre recursos y requisitos, conociendo a profesores y asesores. Asistí a presentaciones sobre gestión del tiempo y técnicas de estudio que probablemente me habrían parecido más importantes a los 18,
Pero ahora solo me sentía agradecida de estar finalmente aquí persiguiendo lo que mi abuela había querido para mí. Durante mi primera semana en la firma de Victoria después de la orientación, me invitó a almorzar con otros 2 jóvenes profesionales que trabajaban en diferentes departamentos. Nos presentó y explicó que quería que tuviera mentores y amigos dentro de la empresa, personas que pudieran ayudar a guiar mi carrera mientras equilibraba el trabajo y la escuela. Los 3 conectamos de inmediato, hablando sobre nuestros antecedentes y metas profesionales mientras comíamos ensaladas y sándwiches. Me preguntaron sobre mi camino a la universidad y les conté la verdad sobre la demanda y la lucha contra mi familia, viendo cómo sus rostros cambiaban de conmoción a respeto mientras explicaba por lo que había pasado. Al final del almuerzo, habíamos intercambiado números y hecho planes para tomar un café la semana siguiente. Estaba construyendo una familia elegida basada en el respeto mutuo, algo completamente separado de la disfunción con la que había crecido. Llegó mi primer día de clases, y me senté en Introducción al Derecho Empresarial, sintiendo una sensación de certeza sobre mi camino que nunca antes había experimentado. La profesora era una mujer de unos 50 años que comenzó la clase hablando sobre el deber fiduciario y las obligaciones legales que tienen las personas cuando se les confían los activos o el bienestar de otra persona. Sonreí mientras explicaba cómo violar ese deber constituye fraude, cómo los fideicomisarios que explotan su posición para beneficio personal pueden enfrentar consecuencias tanto civiles como penales. Todo lo que dijo resonaba con lo que Mateo me había enseñado durante mi caso, pero escucharlo en un contexto académico me hizo darme cuenta de cuánto ya entendía sobre este campo. Después de clase, me acerqué a la profesora y me presenté, mencionando mi interés en casos relacionados con el abuso financiero familiar. Pareció impresionada y me dio información sobre una clínica legal estudiantil que ayudaba a personas que no podían pagar abogados. Después de que terminó mi primera semana de clases, Mateo me llevó a cenar a un bonito restaurante del centro para celebrar. Nos sentamos uno frente al otro con copas de vino y buena comida mientras le contaba sobre mis cursos, lo comprometida que estaba con el material y lo bien que se sentía estar finalmente persiguiendo mi educación después de luchar tanto por ella. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, diciendo que verme prosperar hacía que todo por lo que habíamos pasado valiera la pena, que verme entusiasmada con el aprendizaje le recordaba por qué se había convertido en abogado en primer lugar. Hablamos sobre mis tareas y sus casos actuales, haciendo planes para citas de estudio y noches tranquilas en casa entre nuestros ocupados horarios. El restaurante vibraba con conversaciones a nuestro alrededor, pero me sentía centrada en este momento, en esta persona que me había ayudado a luchar por mi futuro y que ahora lo celebraba conmigo como si le importara tanto como a mí. A la mañana siguiente, mi padre llamó preguntando si podíamos vernos para almorzar, y acepté, ya que habíamos estado reconstruyendo nuestra relación lentamente durante las últimas semanas. Nos sentamos en un pequeño café cerca del campus donde pedí un sándwich y él un café, con las manos alrededor de la taza como si necesitara algo a qué aferrarse. Me dijo que Nico estaba teniendo muchos problemas últimamente, que el negocio de restaurantes se estaba desmoronando sin el dinero de Victoria y Oscar, y que Nico finalmente estaba entendiendo que su puesto de chef principal se había construido sobre fondos robados. Sentí una pequeña punzada de simpatía al oír sobre la culpa de mi hermano, pero sobre todo sentí alivio de que las consecuencias finalmente estuvieran alcanzando a todos los que se habían aprovechado de mí. Mi padre explicó que Nico lo había llamado llorando la otra noche, preguntándole cómo pudieron haberme hecho eso. Y yo solo asentí mientras comía mi sándwich porque me había estado haciendo esa misma pregunta durante meses. Durante mi segunda semana de clases, comencé a hablar más con las personas que se sentaban cerca de mí en mi curso de Derecho Empresarial, y 3 de nosotros formamos un grupo de estudio que se reunía 2 veces por semana en la biblioteca. Eran personas agradables, de mi edad, que parecían genuinamente interesadas en el material, y finalmente preguntaron sobre mi camino a la universidad, ya que era mayor que la mayoría de los estudiantes de primer año. Les conté la verdad sobre la lucha contra mi familia en los tribunales para recuperar mi fondo universitario robado, viendo cómo sus rostros cambiaban de curiosos a conmocionados mientras explicaba la demanda y el acuerdo. Una de ellas dijo que no podía creer que mi propia familia hiciera eso, y otra dijo que debía ser increíblemente fuerte por haber luchado, y aprecié su apoyo, aunque no me sentía particularmente fuerte la mayoría de los días. Intercambiamos números y comenzamos a tomar café entre clases, y me di cuenta de que estaba construyendo amistades reales basadas en la honestidad en lugar de la falsa lealtad familiar con la que había crecido. 6 semanas después de iniciado el semestre, llegué a casa del trabajo en la firma de Victoria y encontré un sobre grueso en mi buzón con la letra de mi madre. Lo llevé arriba a mi departamento y me senté en el sofá mirándolo un rato antes de abrirlo. Una parte de mí no quería lidiar con cualquier manipulación o excusa que hubiera escrito, pero cuando finalmente leí la carta, fue diferente de lo que esperaba. Páginas de ella asumiendo la plena responsabilidad por robar mi futuro y reconociendo el daño que había causado. No me pedía que la perdonara ni intentaba reconstruir nuestra relación. Solo decía que ahora entendía cuán equivocados habían estado todos y que lo sentía. Leí la carta 3 veces esa noche, buscando manipulación oculta o culpas, pero parecía genuinamente arrepentida de una manera que mi madre nunca lo había estado antes. Al día siguiente se la mostré a Mateo y le pregunté qué pensaba y la leyó con atención antes de decir que parecía una disculpa real sin condiciones.
Pasé el fin de semana pensando en cómo responder, y finalmente le escribí de vuelta para agradecerle por la disculpa, pero explicándole que necesitaba más tiempo antes de considerar cualquier tipo de relación con ella. Mateo también apoyó mi decisión de establecer ese límite, y me recordó que no le debía un perdón inmediato solo porque finalmente había admitido la verdad. Envié la carta por correo, y me sentí más ligera sabiendo que había respondido honestamente sin ceder a la presión o la culpa. En el trabajo la semana siguiente, Victoria me llamó a su oficina y me ofreció un ascenso a analista junior con mejor paga y más responsabilidad analizando documentos de inversión y estados financieros. Dijo que mi trabajo había sido realmente bueno y que quería darme más oportunidades de aprender el negocio y que el nuevo puesto encajaría perfectamente con mi horario de clases mientras me daba experiencia real en derecho empresarial. Acepté de inmediato y le agradecí por creer en mí, sintiéndome agradecida de que algo positivo hubiera salido de toda la pesadilla con mi familia. El ascenso significaba que podía permitirme mejores libros de texto y no tenía que estresarme tanto por el dinero mientras me concentraba en la escuela. Una noche vi un volante en el campus sobre un grupo de apoyo para personas que lidiaban con abuso financiero familiar y decidí asistir a la próxima reunión aunque hablar de mi experiencia con extraños me resultaba incómodo. Unas 8 personas estaban sentadas en círculo en el centro comunitario, y cuando fue mi turno, compartí mi historia sobre el fondo universitario robado y la demanda. Varias personas asintieron como si entendieran, y después de la reunión 2 mujeres se me acercaron haciéndome preguntas sobre mi abogado y el proceso legal. Les di la información de contacto de Mateo, y les expliqué cómo me había ayudado a luchar, viendo cómo sus rostros cambiaban de desesperanzados a decididos mientras se daban cuenta de que tenían opciones. Ayudarlas se sintió como convertir mi dolorosa experiencia en algo útil. Como si tal vez pasar por todo eso pudiera realmente ayudar a otras personas a escapar de situaciones similares. Durante una de mis reuniones regulares de café con mi padre unas semanas después, mencionó que Adrián tuvo que vender su casa para mantener los restaurantes en funcionamiento y se estaba mudando a un departamento más pequeño. No celebré escuchar sobre los problemas de dinero de Adrián, pero sí sentí una sensación de validación de que las acciones realmente tienen consecuencias en el mundo. Mi padre dijo que Adrián estaba amargado y enojado por perderlo todo, y yo solo me encogí de hombros porque Adrián había robado mi futuro y ahora enfrentaba los resultados de esa elección. A medida que avanzaba el semestre, me mantuve al día con todas mis tareas y lecturas, disfrutando genuinamente del material de maneras que no había esperado. Mis profesores notaron lo comprometida que estaba con los casos sobre confianza rota y derecho de familia, y uno de ellos me llamó aparte para mencionarme que había sido invitada a unirme a la Sociedad de Honor de Prederecho basándose en mis calificaciones y participación en clase. Llené la solicitud esa noche sintiéndome orgullosa de mí misma por primera vez en años, sabiendo que mi abuela habría estado feliz de verme triunfar en la escuela. La Sociedad de Honor tenía reuniones cada 2 semanas donde discutíamos casos legales y escuchábamos a abogados en ejercicio, y descubrí que esperaba esas noches tanto como mis clases regulares. Mateo y yo comenzamos a buscar departamentos juntos cerca del campus, ya que su contrato de arrendamiento estaba terminando y de todos modos pasábamos la mayor parte del tiempo juntos. Encontramos un bonito lugar de 2 habitaciones que podíamos pagar dividiendo el alquiler, y mudarnos juntos se sintió como un siguiente paso natural después de todo lo que habíamos pasado. Mientras desempacábamos cajas en nuestra nueva sala de estar, hablamos sobre planes a largo plazo, y Mateo dijo que quería apoyarme durante la escuela de Derecho cuando llegara el momento, así como yo lo había apoyado a él en casos difíciles en el trabajo. Tener un compañero que realmente se preocupara por mi futuro en lugar de tratar de robarme todavía se sentía extraño a veces. Pero estaba aprendiendo a aceptar que existían relaciones saludables fuera de mi familia. Mi padre y yo nos reuníamos para tomar café todos los jueves por la mañana antes de mi primera clase, y cada semana notaba lo diferente que parecía lejos de la influencia de Adrián. Era más honesto sobre sus sentimientos, más dispuesto a admitir cuando se había equivocado y genuinamente orgulloso de lo que había logrado, a pesar de todo lo que la familia había hecho para frenarme. Me dijo que estaba en terapia trabajando en los años de dejar que Adrián controlara las decisiones familiares, y lo respeté por intentar cambiar realmente en lugar de solo poner excusas. 2 semanas después conduje hasta el cementerio en lo que habría sido el cumpleaños número 85 de mi abuela. Compré flores amarillas porque eran sus favoritas, y me paré junto a su lápida leyendo las fechas talladas en el granito. Le conté en voz alta sobre mis clases y mis calificaciones, y cómo ahora estaba estudiando Derecho Empresarial para poder ayudar a otras personas a las que sus familias les habían robado. Le conté sobre la oferta de trabajo de Victoria y cómo finalmente estaba usando el dinero que me dejó de la manera que ella quería. Le agradecí por luchar para proteger mi futuro incluso después de haberse ido, y le prometí que la haría sentir orgullosa. El cementerio estaba en silencio, y me quedé allí casi 1 hora solo hablando con ella, y sintiendo que tal vez de alguna manera podía oírme. Cuando regresé a mi departamento, mi padre llamó y dijo que mi madre quería reunirse conmigo para tomar un café si yo estaba dispuesta. Le dije que necesitaba hablar con mi terapeuta primero antes de decidir algo. Mi terapeuta y yo pasamos la siguiente sesión discutiendo los límites y lo que yo necesitaba de cualquier reunión con mi madre.
Me ayudó a entender que aceptar reunirme no significaba que tenía que perdonarlo todo o reconstruir nuestra relación de inmediato. 3 días después me reuní con mi madre en una cafetería del centro con mi padre sentado en una mesa cercana como amortiguador. Mi madre lloró durante la mayor parte de la reunión y se disculpó por ayudar a robar mi futuro. Dijo que entendía si nunca la perdonaba y que respetaba cualquier límite que yo necesitara. Le dije que reconstruir la confianza llevaría años y que no hacía ninguna promesa sobre nuestra relación. Ella asintió y dijo que entendía, y no presionó por más de lo que yo estaba dispuesta a dar. La semana siguiente en el trabajo, Victoria me llamó a su oficina y me habló de una pasantía de verano en un importante bufete de abogados del centro que se especializaba en derecho de familia y casos relacionados con personas explotadas por sus parientes. Dijo que conocía al socio principal y que me recomendaría si estaba interesada. Llené la solicitud esa misma noche y la envié antes de poder pensarlo demasiado. La idea de ayudar a otras personas a luchar contra los miembros de la familia que les robaron se sentía correcta, como si estuviera convirtiendo mi peor experiencia en algo útil. La semana de exámenes finales llegó más rápido de lo que esperaba, y pasé largas noches en mi departamento con libros de texto esparcidos por la mesa de la cocina y Mateo trayéndome café. Una noche, mientras estudiaba derecho contractual, levanté la vista de mis notas y me di cuenta de que era genuinamente feliz por primera vez en años. Estaba en la universidad persiguiendo la educación que mi abuela quería para mí. Tenía un trabajo que disfrutaba y una carrera que me importaba. Estaba rodeada de personas como Mateo y Victoria, que realmente me respetaban y apoyaban mis metas. Mi familia había tratado de usarme como un recurso para financiar sus sueños, pero yo luché y gané mi futuro. El regalo de mi abuela no solo pagó mi matrícula, me enseñó que merecía un mejor trato y me dio el valor para exigirlo de todos en mi vida.